Tallarines grasientos y salsa fría resbalaron por su rostro, tapándole la visión y embarrando su ropa. ¿Quieres comida? Pues bien, come del suelo como los animales, gritó la gerente arrogante, humillando al hombre sucio que se había atrevido a sentarse en la entrada de su lujoso restaurante. Cuando de repente llegaron autos de lujo, de ellos bajaron sirvientes de traje fino que hicieron reverencia ante aquel hombre sucio y lo trataron como a un rey. La gerente tembló. ¿Quién era ese hombre? ¿Se vengará ahora? ¿Me despedirán? Pero lo que él hizo fue mucho más impactante, y cambió sus vidas para siempre. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete para no perderte las nuevas historias que traeremos para ti. Comenzamos. Sebastián Grimaldi era un hombre que nació en una familia adinerada, pero a pesar de haber vivido en el lujo, nunca fue el típico niño rico que se conformaba con firmar documentos desde un despacho con aire acondicionado. Había sido educado con valores inquebrantables y un sentido de la justicia que era digno de admirar. Para él, el dinero era solo una herramienta para hacer crecer a su país y dar trabajo para mejorar las vidas de las personas. Durante su juventud había servido en las fuerzas especiales de la policía, pero sus responsabilidades empresariales lo obligaron a retirarse oficialmente. Aún retirado, su teléfono nunca dejó de sonar para esas misiones que requerían a alguien que no tuviera nada que perder y todo que ofrecer. En esta ocasión lo llamaron para una operación encubierta en los barrios más peligrosos de la frontera sur. Sebastián dejó su ático en la zona más exclusiva de la ciudad, se quitó el reloj suizo de $50,000 y se vistió con la ropa más vieja que guardaba en el fondo de un armario olvidado. Una chaqueta desgastada por los años, botas de trabajo con las suelas casi lisas y unos pantalones manchados de aceite. Fueron 3 días durmiendo en el suelo de una bodega abandonada, comiendo latas de atún caducadas y vigilando entre las sombras a una red criminal que operaba con total impunidad. El frío de la noche le calaba los huesos, y la tensión constante de ser descubierto mantenía sus músculos en un estado de rigidez dolorosa. No había duchas, no había camas, no había descanso, solo la misión. Cuando finalmente la policía realizó la redada y los criminales fueron detenidos, Sebastián se escabulló entre el caos antes de que las cámaras de prensa llegaran. Su trabajo estaba hecho. La adrenalina que lo había mantenido en pie durante 72 horas comenzó a abandonarlo, dejándolo con un agotamiento tan profundo que le costaba mantener los ojos abiertos. Caminaba por las calles de la ciudad bajo un cielo gris plomizo, arrastrando los pies. Su barba de 3 días le picaba, su piel estaba cubierta de una capa de polvo y sudor seco, y el olor a gasolina y suciedad impregnaba cada fibra de su ropa. Era un fantasma de la miseria, invisible para la sociedad que pasaba a su lado apresurada, ignorante de que bajo esa capa de mugre caminaba un héroe anónimo. Su teléfono satelital vibró en el bolsillo interior de la chaqueta. Era la única pieza de tecnología avanzada que llevaba consigo. Señor Sebastián, la voz de Bernardo, su mayordomo de toda la vida, sonó preocupada al otro lado de la línea. El equipo de extracción me informa que está fuera de la zona de peligro. El auto blindado está a 3 calles de su posición. Por favor, señor, déjeme llevarlo a casa. Tengo el baño preparado con sales, y el chef está listo para servirle lo que desee. Necesita dormir. Sebastián se detuvo en una esquina, apoyándose contra un poste de luz para no caerse. Le dolía todo el cuerpo, desde las plantas de los pies hasta la raíz del cabello. La idea de sumergirse en una tina de agua caliente y dormir en sábanas de seda egipcia era tentadora, casi irresistible. Pero entonces su estómago rugió con una violencia que le recordó que no había comido nada caliente en días. Al levantar la vista, lo vio. Al otro lado de la avenida, brillando como un faro de elegancia en medio del caos urbano, estaba La Corona. Era su orgullo, su restaurante insignia. Él mismo había diseñado cada detalle, desde la iluminación cálida que bañaba las mesas hasta la selección de los cubiertos de plata. Veía a través de los ventanales a la gente feliz, disfrutando de la mejor comida de la ciudad, siendo atendida con la excelencia que él exigía. Era un contraste brutal con el mundo del que acababa de salir. Allí había luz, calor y sobre todo comida. No, Bernardo, respondió Sebastián, con la voz ronca y rasposa. Estoy justo enfrente de La Corona. No voy a esperar 40 minutos de tráfico para llegar a la mansión. Voy a comer aquí. Hubo un silencio tenso al otro lado del teléfono. Señor, titubeó Bernardo,
Con todo el respeto que usted merece, se ha mirado en un espejo, acaba de salir de una operación de alto riesgo. Su aspecto, bueno, parece un indigente, señor. Sus empleados no lo reconocerán. Podría haber un malentendido. Sebastián soltó una risa cansada que terminó en tos. Mejor, Bernardo. A veces es necesario ver el reino desde el suelo para saber si los cimientos están podridos. Además, soy el dueño. Tengo dinero en el bolsillo y hambre en el estómago. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me miren mal. Necesito sentarme. Te llamo luego. Colgó antes de que Bernardo pudiera protestar de nuevo. Cruzó la avenida esquivando los autos que le tocaban bocina, ajenos a quién era él. Al llegar a la acera del restaurante, sus piernas dijeron basta. Se sentó en las escaleras de la entrada del restaurante, dejándose caer con un suspiro que pareció vaciarle el alma. El alivio fue instantáneo. Cerró los ojos, ignorando las miradas de desprecio de una pareja elegante que salía del local, y se apartó de él arrugando la nariz. Solo quería 5 minutos. 5 minutos para recuperar el aliento antes de entrar y pedir el mejor filete de la carta. Pero el destino tenía otros planes, y esos planes tenían nombre y apellido. Claudia, la gerente general. Dentro del restaurante, Claudia estaba teniendo el tipo de día que saca a relucir lo peor de las personas superficiales. Había una mancha minúscula en uno de los manteles, un mesero había llegado 5 minutos tarde, y el aire acondicionado hacía un ruido imperceptible que solo ella parecía escuchar. Estaba de un humor de perros, buscando cualquier excusa para descargar su frustración. Cuando miró a través del cristal de la entrada y vio a aquel bulto sucio y desaliñado ocupando la banca reservada para sus clientes VIP, sus ojos se inyectaron de furia. Para Claudia la pobreza era una ofensa personal. Creía fervientemente que la imagen lo era todo y que permitir que alguien de ese aspecto estuviera cerca de su restaurante era un crimen contra el buen gusto. Increíble, masculló, golpeando el mostrador de recepción. Hace unos días echamos un indigente que pedía agua y ahora otra vez. Esta gente no aprende. ¿Piensan que somos un albergue o qué? Mateo. Un joven camarero se acercó corriendo. Mateo era un chico humilde, con el uniforme impecable pero los zapatos gastados de tanto caminar. Tenía esa mirada noble de quien trabaja no para comprar lujos, sino para poner comida en la mesa de una madre enferma. «Sí, señora Claudia», preguntó el joven con voz suave. «Mira eso», señaló hacia afuera con un dedo acusador y una uña perfectamente manicurada. «Hay un vagabundo en la banca. Ve y échalo. Dile que si no se mueve llamaré a seguridad para que lo arrastren». Mateo miró a través del vidrio. Vio al hombre cansado, con la cabeza baja, respirando con dificultad. «Señora, parece que solo está descansando», dijo Mateo con timidez. «No está molestando a nadie. Tal vez se siente mal. ¿Podría llevarle un vaso de agua antes de pedirle que se vaya? Se ve agotado». Claudia lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Agua? ¿Quieres darle agua en mis vasos de cristal importado a ese animal?» Claudia soltó una risa cruel. «Tú no estás aquí para hacer caridad, Mateo. Estás aquí para obedecer. Si no tienes el estómago para limpiar la basura, lo haré yo misma. Pero te advierto, tu debilidad me está cansando». Sin esperar respuesta, Claudia caminó hacia la estación de servicio. Vio un plato hondo que acababan de devolver a la cocina. Eran unos tallarines que un niño caprichoso no había querido terminar. Estaban fríos, revueltos, una masa pegajosa de salsa y pasta. «Perfecto», murmuró con una sonrisa maliciosa. Tomó el plato con decisión. No iba a salir con las manos vacías. Si ese hombre quería estar en su restaurante, ella le daría una bienvenida que jamás olvidaría. Caminó hacia la puerta con paso firme, sintiéndose poderosa, justa, la guardiana de la elegancia. Abrió la puerta de cristal y el ruido de la calle entró de golpe. Sebastián, sumido en su cansancio, apenas escuchó el sonido de los tacones acercándose. «¿Tú también vienes a rogar comida? Pues bien, come del suelo como los animales». Los tallarines fríos cayeron sobre él con un peso humillante. Sintió la salsa grasienta y rojiza meterse en sus oídos, manchar su cuello, arruinar lo poco de dignidad que su apariencia conservaba. Se quedó paralizado, no por miedo, sino por la incredulidad absoluta de lo que acababa de ocurrir. Él cerró los ojos, conteniendo la respiración, mientras los fideos resbalaban por su barba sucia y manchaban su chaqueta hasta caer al cemento.
Se levantó y se volteó para tratar de ver a la persona que lo había atacado, esperando una explicación. «Y no me mires así, mugroso», continuó la mujer, sacudiendo el plato vacío como si fuera un arma. «Que te quede claro que aquí no recibirás ni agua. Si quieres comida, busca en la basura. Ahora, lárgate de mi fachada o llamaré a la perrera para que te recojan. Das asco». Sebastián se pasó la mano lentamente por el rostro, retirando un puñado de fideos que le cubrían los ojos. Su respiración se volvió lenta, controlada. El agotamiento desapareció de golpe, incinerado por una llama de indignación que le recorrió la columna vertebral. Aquella mujer no había tirado comida sobre un vagabundo. Había tirado gasolina sobre un incendio. «Vas a limpiar esto», dijo Sebastián. Su voz no era un grito, era un susurro grave, rasposo, el tono de un hombre que está acostumbrado a dar órdenes en medio del caos y ser obedecido. Claudia dejó de reír. Parpadeó, sorprendida de que la basura hablara. «¿Qué dijiste?», preguntó ella, poniendo una mano en su cadera. «¿Que yo voy a qué? Estás delirando por el hambre, viejo sucio. Lárgate ahora mismo». Sebastián lentamente subió los escalones, se irguió hasta alcanzar su estatura completa, superando a la gerente por una cabeza. Sus ojos, que antes denotaban fatiga, ahora brillaban con el acero frío de su entrenamiento policial. «Dije que vas a limpiar esto», repitió él, dando un paso hacia ella, obligándola a retroceder instintivamente. «Tengo dinero para pagar una mesa. No soy un mendigo, y aunque lo fuera, no tienes derecho a tratar a ningún ser humano de esa manera. No me voy a ir. Voy a entrar, voy a sentarme y voy a comer». La gerente lo miró con una mezcla de asco y burla, recuperando su compostura rápidamente. «¿Tú? ¿Pagar aquí?». Claudia soltó una risotada, mirando alrededor para buscar la complicidad de los clientes que observaban. «Por favor, mírate. Hueles a alcantarilla. Tus zapatos deben tener más bacterias que un basurero. Seguridad, saquen a esta inmundicia de mi vista». En ese momento la puerta se abrió de nuevo. Mateo salió corriendo, con el rostro pálido y un manojo de servilletas blancas en la mano, desobedeciendo la orden directa de quedarse adentro. «Señor, por favor». Mateo se interpuso entre Claudia y Sebastián, con las manos temblando. «Permítame ayudarlo». El joven comenzó a limpiar la salsa del hombro de Sebastián con cuidado, ignorando la mirada asesina de su jefa. «Lo siento mucho, señor. De verdad», susurró Mateo, con los ojos llenos de vergüenza ajena. «Nadie debería ser tratado así. Por favor, no juzgue al lugar por esto. Déjeme ayudarlo a limpiarse». Sebastián miró al joven. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio el coraje. En medio de la podredumbre moral de Claudia, había florecido una pequeña flor de dignidad. «¿Qué crees que haces, idiota?», gritó Claudia, agarrando a Mateo por el hombro y empujándolo violentamente hacia atrás. «Deja de tocarlo. Te dije que no hicieras caridad. Estás despedido. ¿Me oyes? Despedido ahora mismo. Recoge tus cosas y lárgate con él. Los dos son basura». La sentencia cayó como un mazo. Mateo bajó la cabeza, derrotado, sabiendo que acababa de perder el sustento de su familia por un acto de bondad. Sebastián sintió que el tiempo se detenía. Miró a Claudia, inflada de soberbia, y luego miró a Mateo, destruido por la injusticia. Metió la mano lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta sucia, buscando la billetera que había sobrevivido al lodo y a la misión. Sus dedos rozaron el metal frío de una tarjeta negra exclusiva. La tarjeta Centurión, esa pieza exclusiva de titanio que abre puertas cerradas a cal y canto en cualquier parte del mundo, descansaba entre los dedos sucios y manchados de grasa de Sebastián. Una mano que parecía pertenecer a un mecánico de tercera categoría sostenía el símbolo máximo del poder adquisitivo global. Claudia se quedó mirando la tarjeta. Por una fracción de segundo, su cerebro, entrenado para reconocer el estatus, identificó el objeto. Pero su prejuicio era una pared de hormigón mucho más dura que su lógica. Su mente rechazó la realidad inmediatamente, buscando una explicación que encajara con su visión retorcida del mundo. «¿A quién se la robaste?», escupió Claudia, su voz destilando veneno. «¿A qué pobre turista asaltaste antes de venir a ensuciar mi restaurante? Seguro lo golpeaste para quitársela». Sebastián no retiró la tarjeta. Mantuvo el brazo extendido, firme como una estatua, ignorando la acusación criminal con una frialdad que helaba la sangre. «Tienes una terminal inalámbrica en la recepción», dijo Sebastián con voz calmada,
esa calma peligrosa que precede a la detonación. Tráela, pasa la tarjeta. Si declina, puedes llamar a la policía y decirles que estoy intentando cometer fraude. Yo me quedaré aquí sentado esperando a que me pongan las esposas. Pero si la tarjeta pasa, hizo una pausa, clavando sus ojos en los de ella. Si la tarjeta pasa, me vas a dar la mejor mesa del salón, vas a dejar de ladrar órdenes como un perro rabioso, y vas a permitir que Mateo me atienda como me merezco. Mateo, que seguía de pie junto a Sebastián con las servilletas en la mano, miraba la escena con los ojos desorbitados. El muchacho estaba temblando, no solo por haber sido despedido, sino por la tensión eléctrica que saturaba el aire. Nunca había visto a nadie, ni siquiera a los clientes más ricos y prepotentes, hablarle así a la gerente. Había una autoridad en la voz de ese vagabundo que no encajaba con sus botas rotas. Claudia soltó una risa nerviosa, una mezcla de incredulidad y furia. «¡Eres un cínico!», gritó, arrebatando la tarjeta de la mano de Sebastián, con un movimiento brusco. «Voy a pasarla solo para tener el placer de ver cómo la máquina la rechaza por robo. Y entonces, créeme, voy a disfrutar viendo cómo la policía te arrastra por el asfalto». La mujer giró sobre sus talones y entró al restaurante, gritando a la recepcionista que preparara la terminal. Sebastián aprovechó ese momento para girarse hacia Mateo. El chico parecía a punto de llorar. «Señor, no debió hacer eso», susurró Mateo con la voz quebrada. «Esa tarjeta, si no es suya, va a ir a la cárcel». Claudia no perdona. Ella conoce al comisario de la zona. «Por favor, váyase mientras está adentro. Yo lo cubro». Sebastián sintió una punzada en el pecho. Incluso ahora, enfrentando la ruina y el desempleo, el muchacho se preocupaba por él. Le recordó a su propio padre, un hombre que había empezado desde abajo antes de construir el imperio, un hombre que siempre decía que la nobleza no se lleva en la sangre, sino en las acciones. «Mateo, mírame», ordenó Sebastián, poniendo una mano pesada pero reconfortante sobre el hombro del chico. «No robé nada. Y tú no estás despedido. Hoy vas a trabajar, y vas a ganar la propina más grande de tu vida. Confía en mí». Antes de que Mateo pudiera responder, Claudia regresó. Traía la terminal en la mano y una sonrisa de anticipación cruel en los labios. Detrás de ella, 2 guardias de seguridad del restaurante se asomaban, listos para actuar. «Vamos a terminar con esta farsa», dijo ella, insertando la tarjeta en la ranura con violencia. Tecleó un monto absurdo. Sebastián lo notó. No cobró una comida, cobró una autorización de $5.000, una cifra diseñada para hacer saltar cualquier tarjeta robada o con límite bajo. La máquina emitió un pitido, procesando. Los segundos se estiraron. Claudia miraba la pantalla con los ojos brillantes, esperando el mensaje de declinada o retener tarjeta. La máquina pitó de nuevo. Un sonido agudo y claro. En la pantalla, en letras verdes pixeladas, apareció una sola palabra: aprobada. El rostro de Claudia se descompuso. Golpeó la máquina pensando que era un error. Miró el recibo que comenzaba a imprimirse lentamente con un zumbido mecánico. Aprobada. $5.000 autorizados sin pestañear. Sebastián extendió la mano y arrancó el recibo antes de que ella pudiera reaccionar. Lo miró brevemente y se lo guardó en el bolsillo, junto a su teléfono satelital. «Parece que el sistema funciona», dijo él, recuperando su tarjeta de las manos paralizadas de la gerente. «Ahora, cumple tu parte. Tengo hambre». Sin esperar invitación, Sebastián caminó hacia la puerta. Al pasar junto a Claudia, el olor a sudor rancio y tierra húmeda de su ropa chocó violentamente con el perfume caro de la mujer, creando una burbuja de realidad incómoda. Los guardias de seguridad se hicieron a un lado, confundidos, mirando a su jefa en busca de órdenes, pero Claudia estaba catatónica, mirando la terminal como si fuera un artefacto alienígena. Sebastián entró en la corona. El cambio de atmósfera fue inmediato. El ruido del tráfico quedó atrás, reemplazado por una suave música de jazz y el murmullo discreto de las conversaciones. El aire acondicionado estaba a una temperatura perfecta. El olor a lirios frescos y a carne asada de primera calidad llenó sus pulmones. Era su santuario, el lugar que había construido para celebrar la vida, pero ahora al cruzar el umbral, se sentía como un invasor en su propio reino. Su presencia no pasó desapercibida. Fue como si alguien hubiera arrojado una piedra en un estanque tranquilo. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron.
Señoras envueltas en joyas y caballeros de trajes italianos dejaron sus copas de vino a medio camino para mirar con horror al hombre sucio, con la chaqueta manchada de salsa, que caminaba por el pasillo central con la seguridad de un rey. Un murmullo de indignación comenzó a elevarse. «¡Qué asco!», susurró una mujer en la mesa 3. «¿Cómo dejan entrar a alguien así?». «Gerencia debe estar loca», comentó un hombre, limpiándose la boca con una servilleta como si la visión le hubiera quitado el apetito. «Voy a poner una queja formal». Claudia, que había entrado corriendo detrás de él, recuperó el habla. Su mente avariciosa ya había calculado que la tarjeta tenía fondos, pero su orgullo estaba herido de muerte. No podía echarlo porque había pagado, pero podía esconderlo. «Tú», siseó ella alcanzándolo. «Ven aquí, te pondré en la mesa del fondo, cerca de la cocina, y entra rápido antes de que más gente te vea». Intentó guiarlo hacia un rincón oscuro, oculto detrás de unas plantas decorativas, el lugar donde sentaban a los proveedores o a la gente que no vestía adecuadamente. Sebastián se detuvo en seco en medio del salón, bajo la enorme lámpara de araña de cristal que colgaba del techo abovedado. Levantó la vista hacia la luz. Recordó el día que la instalaron. Su padre estaba vivo entonces. El viejo don Augusto le había dicho, señalando ese mismo centro: «Sebastián, un restaurante es como un teatro. Cada mesa es un escenario, y cada cliente es el protagonista. Nunca escondas a nadie, porque la dignidad no tiene rincones oscuros». La memoria de la voz de su padre le dio una fuerza renovada. «No», dijo Sebastián, su voz resonando en el salón silencioso. «No me voy a sentar junto a la cocina». Señaló la mesa central, la mesa número 1, la mejor ubicada del local, con vista panorámica a la ciudad y justo en el corazón de la actividad. Estaba vacía, reservada con un letrero de Bibi. «Quiero esa mesa», declaró. «Estás demente», susurró Claudia, roja de ira. «Esa mesa está reservada para el senador y su esposa». «No puedes». «El senador canceló esta mañana a las 10, la interrumpió Sebastián. Lo sabía porque recibía los informes diarios de operaciones en su teléfono, incluso estando en misión. «Está disponible. Y yo la quiero». Sin esperar respuesta, caminó hacia la mesa central, apartó la silla con sus manos sucias y se sentó. El contraste era brutal. La tapicería de terciopelo azul contra sus pantalones llenos de barro. Puso sus botas gastadas sobre la alfombra persa. Claudia parecía a punto de tener un infarto. Los clientes estaban escandalizados. Algunos hacían señas para pedir la cuenta e irse. «Mateo», llamó Sebastián, ignorando el caos que su presencia generaba. «Por favor, tráeme la carta». Mateo, que había seguido a Sebastián como un fantasma asustado, miró a Claudia. La gerente, sabiendo que la tarjeta había pasado $5,000 y temiendo un escándalo mayor si intentaba sacarlo a la fuerza ahora que estaba sentado, asintió con un gesto brusco y odioso. «Atiéndelo», ordenó ella entre dientes. «Pero si ese animal ensucia el mantel, lo pagarás con tu liquidación». Mateo se acercó a la mesa con la carta de vinos encuadernada en cuero. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el libro. «Señor, ¿ya decidió su pedido? Tráeme una botella de Chateau Margaux del 96, y quiero el Tomahawk, término medio. Y para empezar, el Carpaccio de pulpo». Mateo abrió los ojos como platos. Esa botella era más de lo que ganaba en un año. «Y trae 2 copas». Sebastián cerró los ojos un momento, desconectándose del ambiente hostil. Su mente viajó de nuevo al pasado, a los días en que servía en la policía. Recordó el sabor metálico de la sangre en su boca, el miedo real, el compañerismo. En la calle, la ropa no importaba, importaba la lealtad. Importaba quién te cubría la espalda. Aquí, en este palacio de cristal que él había construido, la lealtad se había vendido por apariencia. Había permitido, desde su torre de marfil, que una cultura de superficialidad infectara su negocio. Se sintió culpable. La culpa era suya, no solo de Claudia. Él había contratado a los directivos que contrataron a Claudia. Él había dejado de visitar los locales por meses, confiando en reportes y números fríos. Había olvidado el factor humano. Cuando Mateo regresó con la botella, la descorchó con una habilidad nerviosa pero correcta. Sirvió el vino tinto oscuro en la copa de cristal fino. Sebastián tomó la copa. Sus dedos, con las uñas negras de tierra, sostenían el tallo delicado. Alzó la copa hacia la luz, admirando el color rubí. «Salud, Mateo»,
dijo, y bebió. El vino era exquisito, pero le supo amargo. Le supo a la humillación que Mateo sufría a diario. Le supo a la arrogancia de Claudia. Comió con calma, deliberadamente lento. Disfrutó cada bocado del filete, saboreando la ironía de la situación. «Disfrutando tu última cena», le susurró ella al pasar cerca, cuando él estaba terminando el postre. «Porque en cuanto pagues la cuenta final y salgas por esa puerta, me aseguraré de que tu foto esté en todas las casetas de vigilancia de la ciudad. Vas a desear no haber entrado nunca aquí». En ese preciso instante, a través de los ventanales panorámicos que daban a la calle, se vieron las luces. Eran las luces inconfundibles de una caravana de 3 vehículos negros, blindados, con banderines diplomáticos en los costados. Un Rolls-Royce Phantom se detuvo justo frente a la puerta, escoltado por 2 camionetas de seguridad. El restaurante se quedó en silencio. Todos miraron hacia afuera. El chofer del Rolls-Royce bajó corriendo y abrió la puerta trasera. De ella descendió un hombre mayor, vestido con un frac impecable, seguido por 2 hombres con trajes oscuros y auriculares en los oídos. Bernardo, el mayordomo, entró al restaurante con paso apresurado, su rostro reflejando una preocupación genuina. Los guardias de seguridad de Claudia intentaron detenerlo, pero los escoltas de Bernardo los apartaron con una eficiencia profesional. Claudia se quedó boquiabierta. ¿Quién era esa gente? ¿Qué estaba pasando? Bernardo escaneó el salón con urgencia hasta que sus ojos se posaron en la mesa central. Su expresión de preocupación se profundizó. Caminó directamente hacia la mesa, ignorando a la gerente que intentaba bloquearle el paso. «Oiga, no puede entrar así», gritó Claudia, intentando recuperar el control de su sala. «Este es un establecimiento privado». Bernardo se detuvo frente a la mesa de Sebastián. Hizo una reverencia profunda, una muestra de respeto que se reserva para la realeza o los jefes de Estado. «Señor Sebastián», dijo Bernardo con voz clara, audible para todo el salón. «Su equipo de seguridad ha asegurado el perímetro. El baño está listo y su ropa limpia está en el auto. Siento la demora». Sebastián se puso de pie lentamente. Miró a Claudia, cuyo rostro había perdido todo el color. La arrogancia se estaba drenando de su cuerpo, reemplazada por un terror frío. «Gracias, Bernardo», dijo Sebastián. «Pero antes de irnos, tenemos que hacer una reestructuración de personal». Claudia dio un paso atrás, sus tacones tambaleándose. Miró al mendigo, luego al mayordomo, luego de vuelta al hombre sucio. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con un chasquido horroroso. La tarjeta negra. La actitud. La autoridad. «No puede ser», susurró ella, llevándose una mano a la boca. «Usted es...» Sebastián sonrió, pero no había alegría en su gesto, solo justicia. «Sí, Claudia, soy el dueño. Sebastián Grimaldi». Claudia, la mujer que segundos antes se erguía como la reina indiscutible de aquel pequeño feudo de lujo, parecía haberse encogido físicamente. Su piel, habitualmente cubierta por capas de maquillaje perfecto, adquirió un tono grisáceo, enfermizo, mientras sus manos comenzaban a temblar de una manera incontrolable. «Señor de la Vega», balbuceó ella, y su voz, antes chillona y autoritaria era, ahora un susurro estrangulado, como si el aire se negara a pasar por su garganta. «Yo no sabía», es decir, su apariencia, los protocolos de seguridad. Sebastián no la dejó terminar. Con un gesto lento y deliberado, se quitó la servilleta manchada del cuello y la dejó caer sobre la mesa. Bernardo, el mayordomo, se acercó inmediatamente con una toalla húmeda y caliente, perfumada con lavanda, que sacó de un estuche de cuero. Sebastián se limpió las manos, quitándose la grasa y la tierra, en un ritual de purificación que todos observaban hipnotizados. «Protocolos», repitió Sebastián, devolviendo la toalla a Bernardo sin mirar a la gerente. «Es una palabra interesante, Claudia. Dime en qué página del manual de operaciones de la corona dice que el protocolo para tratar a un ser humano hambriento es tirarle sobras de comida en la cabeza». Claudia abrió la boca y la cerró varias veces, como un pez fuera del agua. Buscó con la mirada a los guardias de seguridad, a los meseros, a los clientes, buscando algún aliado, alguien que validara su comportamiento, pero solo encontró miradas que se desviaban, ojos que miraban al suelo o a sus platos vacíos. La burbuja de su arrogancia había estallado, dejándola desnuda frente a su propia crueldad. «Lo hice por la imagen del restaurante, señor», intentó argumentar,
con las lágrimas de pánico comenzando a agolparse en sus ojos. Usted sabe, nuestra clientela es exclusiva. El senador, los empresarios, no podemos permitir que gente de la calle ahuyente a los clientes. Pensé que estaba protegiendo su inversión. Sebastián se levantó de la mesa. Bernardo le ayudó a quitarse la chaqueta militar sucia, revelando debajo una camiseta térmica negra que, aunque sencilla, dejaba ver la musculatura tensa de un hombre que se prepara para el combate. El mayordomo le entregó un saco de vestir impecable, azul marino, que Sebastián se puso con movimientos fluidos. La transformación visual fue el golpe final. Ya no había rastro del vagabundo. Frente a ellos estaba el magnate, el hombre que controlaba el destino de todos en esa sala. ¿Protegiendo mi inversión?, preguntó Sebastián, caminando lentamente hacia ella. Sus pasos sobre la alfombra persa resonaban como tambores de guerra. Claudia, mi inversión no son las mesas de caoba, ni los cubiertos de plata, ni estas lámparas ridículamente caras. Mi inversión es la gente. Mi inversión es la experiencia de humanidad que se supone que vendemos aquí. Se giró hacia el salón, abarcando a todos los comensales con su mirada. Los hombres de negocios que habían pedido que lo echaran se hundieron en sus sillas. Las damas que habían arrugado la nariz se escondieron detrás de sus abanicos o menús. Mírenlos, dijo Sebastián con voz potente. Todos ustedes, que se consideran la élite de esta ciudad, comen en mis mesas, beben mi vino, pagan cuentas de 4 cifras sin pestañear. Y sin embargo, hace 10 minutos, todos fueron cómplices de un acto de barbarie. Vieron a un hombre sucio y asumieron que no valía nada. Vieron a una mujer humillarlo y se quedaron callados. O peor aún, lo aprobaron. Esa es la imagen que estoy protegiendo, la imagen de un nido de víboras con trajes caros. El salón permaneció en un silencio sepulcral. La vergüenza era palpable, espesa como la niebla. Sebastián volvió su atención a Claudia, quien ahora lloraba abiertamente, el rímel negro corriendo por sus mejillas, arruinando su perfecta fachada. Pero hubo una excepción, dijo Sebastián, y su tono se suavizó, perdiendo el filo de la ira para dar paso a algo más cálido. Buscó con la mirada entre el personal paralizado. Mateo, ven aquí. El joven camarero estaba pegado a la pared, cerca de la cocina, abrazando la bandeja de servicio como si fuera un escudo. Al escuchar su nombre, dio un respingo. Sus piernas temblaban tanto que parecía que iban a ceder en cualquier momento. Dio un paso vacilante hacia adelante, con el miedo escrito en cada facción de su rostro joven. Acércate, hijo. No tengas miedo, insistió Sebastián. Mateo caminó hacia el centro del salón, bajo la gran lámpara, hasta quedar frente al dueño de todo aquello. Se veía pequeño al lado de Sebastián y Bernardo, pero Sebastián hizo algo que nadie esperaba. Extendió la mano y estrechó la del muchacho, sin importarle que la palma de Mateo estuviera sudorosa por los nervios. «Damas y caballeros», anunció Sebastián, sosteniendo la mano del camarero en alto. «Quiero presentarles a la única persona en este edificio que entiende el verdadero significado de la palabra clase. Este joven, que gana en un mes lo que muchos de ustedes gastan en una botella de vino, arriesgó su empleo, su sustento y su seguridad para limpiar la dignidad de un extraño. No le importó mi ropa. No le importó mi olor. Solo vio a un hombre que necesitaba ayuda». Sebastián soltó la mano de Mateo y se volvió hacia Claudia, quien sollozaba ruidosamente, intentando formular una disculpa que sonara convincente. «Señor de la Vega, por favor, tengo deudas, tengo una hipoteca», suplicó ella, juntando las manos en un gesto de rezo patético. «Fue un error de juicio. Estaba estresada. Le prometo que nunca volverá a pasar. He dedicado 5 años de mi vida a este restaurante. He subido las ventas un 20%. Soy leal a la empresa». «La lealtad sin humanidad es solo servilismo, Claudia», cortó Sebastián fríamente. «Y las ventas no justifican la crueldad. ¿Sabes lo que sentí cuando me tiraste esos tallarines? No sentí ira por la suciedad, sentí tristeza. Tristeza de saber que yo había puesto a alguien como tú a cargo de personas como Mateo. Tristeza de saber que mi nombre estaba en la puerta de un lugar donde se practica el odio». Bernardo se acercó discretamente y le entregó a Sebastián una carpeta delgada que había traído del auto. Sebastián la abrió. Eran los reportes de recursos humanos que él había ignorado durante meses, confiando ciegamente en los números financieros. «Y ahora que te veo realmente, Claudia, veo que esto no fue un incidente aislado», leyó Sebastián, pasando las páginas.
Aquí veo una rotación de personal más del 40% en el último año. Veo quejas anónimas de empleados sobre trato abusivo, gritos, horarios injustos. Veo que despediste a una camarera el mes pasado porque estaba embarazada y no se veía estética con el uniforme. Claudia palideció aún más. Pensaba que esos reportes habían sido enterrados, que su autoridad era absoluta. No sabía que Bernardo, siempre eficiente, había estado recopilando todo, esperando el momento en que Sebastián volviera a tomar las riendas. Yo solo quería la excelencia, susurró ella, derrotada. Confundiste la excelencia con la tiranía, sentenció Sebastián, cerrando la carpeta con un golpe seco, y hoy, esa confusión termina. Sebastián se acercó a ella hasta que estuvieron cara a cara. Podía oler el miedo en ella, un olor agrio que traspasaba su perfume caro. Me rogaste por tu trabajo hace un momento. Mencionaste tus deudas, tu hipoteca. Apelaste a mi compasión, la misma compasión que tú le negaste a ese vagabundo hace media hora. La ironía es deliciosa, ¿no crees? Claudia bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Por favor, señor, haré lo que sea. No me despida. Si pierdo este trabajo, pierdo mi casa. Sebastián la observó durante un largo minuto. La tensión en la sala era insoportable. Todos esperaban el desenlace. La echaría a la calle. La destruiría públicamente. Sebastián pensó en los 3 días que había pasado en la misión encubierta, viendo la verdadera miseria, viendo a gente que no tenía nada, y aún así compartía su pan. Despedirla sería fácil, sería lo que ella haría. Pero Sebastián no era Claudia. No te voy a despedir, Claudia, dijo él finalmente. La cabeza de Claudia se levantó de golpe, sus ojos brillando con una esperanza incrédula. ¿De verdad? Oh, gracias, señor. Le juro que voy a cambiar, voy a... No me has entendido, la interrumpió Sebastián, levantando una mano. Dije que no te voy a despedir de la empresa, pero no vas a seguir siendo la gerente. A partir de este mismo segundo, estás degradada. Un murmullo recorrió el salón. Claudia se quedó congelada. ¿Degradada?, preguntó con un hilo de voz. Sí, tu traje sastre, tus tacones de marca, tu oficina con aire acondicionado, todo eso se acabó. Si quieres conservar tu sueldo base para pagar tu hipoteca, vas a empezar desde abajo, literalmente. Sebastián se giró hacia Mateo, quien seguía observando la escena como si fuera un sueño febril. Mateo, dijo Sebastián con una sonrisa. ¿Conoces el uniforme de limpieza? El que se usa para fregar los pisos de la cocina y sacar la basura de la trampa de grasa. Sí, señor, respondió Mateo, confundido. Bien, lleva a Claudia al vestuario, que entregue sus llaves, su tarjeta de acceso y su ropa elegante. Dale un uniforme de su talla. A partir de hoy, Claudia, tú vas a ser la asistente de limpieza junior. Vas a limpiar lo que otros ensucian. Vas a saber lo que se siente estar de rodillas, fregando el suelo mientras otros te miran desde arriba, y tu supervisor directo será Mateo. El color rojo subió al rostro de Claudia, una mezcla de humillación y furia impotente. No puede hacerme esto, chilló, olvidando por un segundo su posición. Soy una profesional con maestría en administración. No voy a fregar pisos. Es denigrante. ¿Denigrante? Sebastián se rió, una risa fría. Denigrante es tirarle comida a una persona hambrienta. Fregar pisos es un trabajo honesto. Tienes 2 opciones. Claudia, aceptas el puesto y aprendes lo que es la verdadera humildad. O te vas por esa puerta ahora mismo y te aseguro que con las referencias que voy a dar de ti, no te contratarán ni para limpiar baños en la estación de autobuses. Tú eliges. Claudia miró a la puerta, miró a los clientes que la observaban con desprecio, miró a Sebastián, implacable como una montaña. Su orgullo luchaba contra su necesidad. Finalmente, sus hombros se hundieron. La derrota fue total. Acepto, susurró, con lágrimas de rabia cayendo al suelo. No te oí, dijo Sebastián. Acepto, gritó ella quebrándose. Acepto el puesto. Excelente, Sebastián asintió. Pero eso no es todo. Para recuperar tu puesto algún día, si es que demuestras ser digna, hay una condición más, una penitencia que te enseñará el valor de la comida que tan alegremente desperdicias. Sebastián hizo una señal a Bernardo. Mateo, analizando tu currículum, veo que tienes lo necesario, dijo Sebastián, volviéndose hacia el joven. A partir de mañana, tú eres el nuevo gerente general de la Corona.
Se te ajustará el sueldo acorde a tu nueva posición, con efecto retroactivo desde el inicio del mes. Y como bono de bienvenida por tu integridad, la fundación de la empresa se hará cargo de todos los gastos médicos de tu familia. Sé que tu madre está enferma. Ya no tendrás que preocuparte por eso. Las rodillas de Mateo cedieron y el muchacho cayó sentado en una silla cercana, cubriéndose la cara con las manos, mientras sollozaba de alivio puro. No eran lágrimas de tristeza. Eran el sonido de una carga inmensa cayendo de sus hombros jóvenes. Sebastián puso una mano en el hombro del nuevo gerente. Te lo ganaste, hijo. Ahora levántate. Tienes un restaurante que dirigir y una empleada nueva que necesita que le enseñes dónde están las escobas. Mientras Mateo se levantaba, secándose las lágrimas y asumiendo su nueva realidad con una dignidad temblorosa, Sebastián se volvió hacia Claudia una última vez. Y tú ve a cambiarte. Tienes mucho trabajo. Hay unos tallarines en la entrada que necesitan ser limpiados. Y quiero que el piso brille tanto que pueda ver el reflejo de tu conciencia en él. Claudia, despojada de su poder, de su arrogancia y de su estatus, caminó hacia la cocina con la cabeza gacha, bajo la mirada de todos los presentes. Era el comienzo de su calvario, pero también, aunque ella aún no lo sabía, el comienzo de su única oportunidad real de redención. Sebastián la vio irse, sabiendo que la verdadera lección apenas comenzaba. El primer día de su nuevo trabajo fue una tortura para Claudia. El espejo del baño de empleados le devolvía una imagen que apenas podía reconocer. La mujer que veía en su reflejo no era la ejecutiva implacable de trajes italianos y postura de acero. Era una figura desdibujada, envuelta en una bata gris de tela sintética áspera, 2 tallas más grande de lo necesario, que le colgaba de los hombros como un saco de papas. Sus tacones de aguja, esos instrumentos de tortura y poder con los que marcaba su territorio, habían sido reemplazados por unos zuecos de goma antideslizantes, blancos y toscos, que hacían que sus pies parecieran los de un payaso triste. Claudia se llevó las manos a la cara, intentando contener un grito de frustración que le quemaba la garganta. El olor a cloro y desinfectante barato impregnaba la pequeña habitación. Un aroma que antes solo asociaba con personas invisibles, con aquellos que entraban por la puerta trasera, y a los que ella ni siquiera dignaba con una mirada. Ahora ese olor era su nueva piel. Ella abrió la puerta con violencia. Esperaba encontrar en la cara de Mateo una sonrisa de triunfo, la mueca vengativa de quien ha sido oprimido y ahora tiene el látigo en la mano. Pero no, Mateo la miraba con una mezcla de lástima y preocupación, sosteniendo una cubeta amarilla con agua jabonosa y una escoba de cerdas duras. Aquí tienes, dijo el muchacho, ofreciéndole las herramientas de su penitencia. Usa el desengrasante fuerte. El lado de la cocina es problemático porque de este lado... Claudia lo interrumpió arrancándole la cubeta de las manos, derramando un poco de agua sobre sus zuecos. Sé cómo limpiar, estúpido, siseó, intentando recuperar un fragmento de su antigua autoridad, aunque vestida de gris sonaba más patética que amenazante. No necesito que un mocoso me dé lecciones. Solo trataba de ayudar, Claudia, respondió Mateo con calma, una calma que ahora, como gerente general, le sentaba con naturalidad. Y por favor, recuerda que soy tu supervisor. Si el señor de la Vega te escucha hablarme así, podría reconsiderarlo de no despedirte. Acompáñame por aquí. Ambos se dirigieron al salón donde los esperaba Sebastián. Al ver a Claudia, Sebastián sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. ¿Qué es esto?, preguntó ella, temiendo que fuera su carta de despido definitivo. Es la dirección del Comedor de la Esperanza, respondió Sebastián. Es un albergue para personas en situación de calle, al otro lado de la ciudad. Un lugar que tú probablemente considerarías un vertedero humano. Claudia miró el sobre con aprensión. ¿Quiere que vaya a limpiar ahí también? No. Quiero que vayas a servir, dijo Sebastián, y su voz adquirió un tono solemne. Desperdiciaste comida frente a un hombre hambriento. Tu penitencia será alimentar a cientos de ellos. Todos los fines de semana durante los próximos 6 meses, trabajarás en la línea de servicio de ese comedor. Servirás sopa, repartirás pan, y mirarás a los ojos a cada persona que atiendas. Y si recibo una sola queja de la directora del albergue, si tratas mal a una sola alma en ese lugar, el trato se rompe y pierdes tu empleo en la corona para siempre. ¿Entendido? Claudia asintió, incapaz de hablar. La idea de estar rodeada de cientos de Sebastián sucios y reales la aterraba,
pero el miedo a perder su casa era mayor. El primer sábado en el Comedor de la Esperanza fue un descenso a los infiernos para Claudia. El lugar era un antiguo gimnasio reconvertido, con techos altos de lámina que amplificaban el calor y el ruido. Olía a humanidad concentrada, a ropa vieja, a sopa de verduras y a desinfectante industrial. Había una fila que daba la vuelta a la manzana, hombres ancianos, mujeres con niños, jóvenes con la mirada perdida por las drogas o la desgracia. Claudia, enfundada en un delantal de plástico y con una redecilla en el pelo, fue asignada a la estación de guisados. A su lado estaba doña Marta, una voluntaria de 70 años con brazos fuertes y una paciencia infinita, que no tenía tiempo para las tonterías de una princesa caída. «Muévete, niña», le gritó doña Marta cuando Claudia se quedó paralizada ante el primer comensal, un hombre con las manos negras de grasa y una tos preocupante. «La gente tiene hambre y tu cara de asco no les llena la barriga. Sirve el cucharón lleno, no seas tacaña». Claudia sirvió la comida con manos temblorosas, evitando respirar por la boca para no saborear el aire denso del lugar. «Esto es una pesadilla», pensaba. «Yo no pertenezco aquí. Yo soy Claudia, la gerente. Yo bebo vino caro. Yo no sirvo rancho a fracasados». Las primeras horas fueron una tortura. Sus piernas, desacostumbradas a estar paradas en una misma posición sin moverse, le palpitaban. El calor de las ollas le derretía el maquillaje, haciéndole arder los ojos. Cada vez que alguien le extendía un plato sucio o le sonreía con dientes faltantes, ella sentía ganas de salir corriendo. Pero entonces ocurrió algo. Eran cerca de las 2 de la tarde. La fila parecía interminable. Claudia servía mecánicamente, con la mente en blanco, odiando cada segundo, cuando una mano pequeña tiró de su delantal. Bajó la vista y se encontró con unos ojos grandes y oscuros. Era una niña de no más de 6 años, con el cabello revuelto y un vestido rosa que había visto días mejores. Sostenía un plato de plástico vacío contra su pecho como si fuera un tesoro. «Señora», dijo la niña con una voz finita, «¿me puede dar un poquito más de arroz? Es que mi mamá no vino porque le duelen los pies y quiero llevarle un poquito». Claudia se quedó helada. Miró a la niña. Estaba sucia, sí, olía a calle, sí. Pero sus ojos tenían la misma inocencia que los de su propia sobrina, a la que llenaba de regalos caros en Navidad. «No se puede repetir hasta que todos hayan comido», intervino doña Marta desde el otro lado, siguiendo las reglas estrictas del lugar por la escasez de recursos. «Lo siento, mi hija, son las reglas». La niña bajó la cabeza, aceptando la negativa con una resignación que ningún niño de 6 años debería conocer. Dio media vuelta para irse. Y en ese momento, algo se rompió dentro de Claudia. Fue un crujido audible en la armadura de hielo que había construido alrededor de su corazón durante años. Vio a la niña alejarse y por primera vez en su vida, no vio a una pobre. Vio a una niña, vio hambre, vio amor filial. «Espera», gritó Claudia. La niña se detuvo. Doña Marta miró a Claudia con el ceño fruncido. Claudia, ignorando las reglas, ignorando el miedo a ser regañada, tomó un plato limpio, lo llenó con una porción generosa de arroz, agregó carne y verduras, y tomó 2 panes extra. Salió de detrás de la barra y corrió hacia la niña, arrodillándose frente a ella, sin importarle que el suelo estuviera pegajoso. «Toma», dijo Claudia con la voz extrañamente ronca. «Esto es para tu mamá, y ten este pan también». La niña abrió los ojos como platos, y una sonrisa desdentada iluminó su rostro sucio. «Gracias, señora bonita», exclamó la pequeña, abrazando el cuello de Claudia con un impulso espontáneo. El abrazo fue rápido, pero su efecto fue devastador. Claudia sintió los bracitos delgados alrededor de su cuello, sintió el olor a polvo y sudor, pero también sintió una calidez humana que no había experimentado en los abrazos falsos de la alta sociedad. Cuando la niña se soltó y corrió feliz hacia la salida, Claudia se quedó arrodillada en el suelo del comedor. Una lágrima, una sola y solitaria lágrima, rodó por su mejilla, trazando un camino limpio a través de la suciedad de su rostro. No era una lágrima de rabia, ni de autocompasión. Era una lágrima de dolor real, dolor por haberse dado cuenta de lo ciega que había estado. «Bien hecho», dijo una voz a su espalda. Claudia se giró y vio a doña Marta. La anciana no estaba sonriendo, pero su mirada se había suavizado. «Pero la próxima vez, hazlo más discreto o tendremos un motín».
añadió la anciana, extendiéndole una mano para ayudarla a levantarse. Vamos, límpiate los mocos. Todavía quedan 100 personas esperando y esas ollas no se van a lavar solas. Claudia tomó la mano de la mujer y se puso de pie. Le dolía todo el cuerpo. Estaba agotada y olía a cebolla frita. Pero, extrañamente, por primera vez en años, no se sentía vacía. Regresó a la línea de servicio, tomó el cucharón y miró al siguiente hombre en la fila. Era un anciano con cataratas en los ojos. «Buenas tardes, señor», dijo Claudia. Y esta vez, para su propia sorpresa, lo dijo en serio. «¿Qué le gustaría comer hoy?» Lejos de allí, en su oficina privada viendo las cámaras de seguridad del comedor, a través de una transmisión que Bernardo le había configurado, Sebastián Grimaldi observaba la escena en su monitor. Vio el abrazo, vio la lágrima. Bernardo, de pie junto a él con una taza de té, asintió levemente. «Parece que el tratamiento está empezando a surtir efecto, señor Sebastián». «Sí», respondió Sebastián, cerrando la laptop. «El acero se forja en el fuego, Bernardo. Y creo que Claudia acaba de sentir la primera chispa. Pero el camino es largo. Veamos si aguanta 6 meses». Sebastián sabía que un momento de empatía no borraba años de arrogancia, pero era un comienzo. Claudia estaba en el purgatorio, fregando sus pecados plato a plato, y por primera vez, había esperanza de que al otro lado saliera un ser humano. El tiempo es un escultor implacable. A veces usa un cincel suave, pero otras veces, cuando la piedra es demasiado dura, debe usar un martillo pesado para romper las capas de soberbia y revelar la verdadera forma que se esconde debajo. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico martes de lluvia y tallarines, y si alguien hubiera entrado en la Corona ese mediodía, habría notado un cambio, no en la decoración ni en el menú, sino en el aire mismo que se respiraba. El restaurante brillaba, sí, pero ya no con ese brillo frío e intimidante de un quirófano de lujo. Ahora había una calidez en el ambiente, una sinfonía de risas discretas, de cubiertos chocando suavemente, y sobre todo, de un equipo que trabajaba en perfecta armonía. En la entrada, recibiendo a los comensales, estaba Mateo. El antiguo camarero asustadizo se había transformado. Llevaba el traje de gerente general no como un disfraz, sino como una segunda piel. Su postura era erguida, pero su sonrisa seguía conservando esa humildad genuina que lo caracterizaba. Saludaba a los clientes habituales por su nombre, preguntaba por sus familias y trataba a sus empleados con un respeto que hacía que estos se desvivieran por complacerlo. Bajo su gestión, la rotación de personal había caído a cero. Las ventas, irónicamente, habían aumentado. Resultó que la gente prefería gastar su dinero en un lugar donde se sentía bienvenida, no juzgada. Pero el cambio más drástico, el milagro que nadie hubiera creído posible, ocurría en el salón principal, entre las mesas. Una mujer de cabello recogido en una coleta sencilla, vestida con el uniforme estándar de camarera, camisa blanca y delantal negro, se movía con agilidad entre las mesas. No llevaba joyas, ni maquillaje excesivo. Sus manos, antes perfectas y manicuradas, ahora lucían cortas, limpias y ligeramente ásperas, las manos de alguien que trabaja duro. Era Claudia. Llevaba una bandeja pesada con 3 platos de pasta humeante. Al pasar cerca de la mesa 4, un niño pequeño, inquieto, tiró su vaso de jugo de naranja al suelo con un estrépito. El líquido anaranjado salpicó los zapatos de Claudia y manchó la alfombra. Hace 6 meses, la antigua Claudia habría gritado. Habría hecho llorar al niño, habría insultado a los padres y habría despedido al mesero más cercano por no prever el accidente. La nueva Claudia se detuvo. Respiró hondo, dejó la bandeja en una mesa auxiliar con cuidado y se arrodilló frente al niño, que miraba el desastre con ojos aterrorizados, esperando el regaño. «Ups», dijo Claudia con una sonrisa suave, sacando un paño de su delantal. «Parece que tuvimos un accidente pegajoso. No te preocupes, campeón. A mí se me cayó algo mucho peor hace un tiempo». Limpió el desastre con eficiencia, guiñándole un ojo a la madre del niño, que la miraba agradecida y sorprendida. «Enseguida les traigo otro jugo», dijo Claudia poniéndose de pie. «Y unas servilletas extra. Disfruten su comida». Al alejarse hacia la cocina, Claudia sintió una mirada clavada en su nuca, una sensación familiar, eléctrica. Se detuvo y miró hacia la entrada. Allí estaba él, Sebastián Grimaldi.
Vestía un traje gris impecable, sin corbata, proyectando esa autoridad tranquila que no necesita gritar para hacerse notar. Estaba de pie junto al podio de recepción, hablando con Mateo, quien le señalaba algo en una tableta con entusiasmo. Sebastián asintió, puso una mano en el hombro del joven gerente, y luego lentamente giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Claudia. El corazón de ella dio un vuelco. Era el día de la evaluación final. 6 meses de prueba. 6 meses de fregar baños, de pelar papas, de servir en el comedor comunitario los fines de semana, y finalmente de ganarse el derecho a servir mesas en el restaurante que antes gobernaba con puño de hierro. Sebastián caminó hacia la mesa central, la misma mesa número 1 donde todo había comenzado. Se sentó. No llamó a nadie, solo esperó. Claudia sintió el impulso de huir, de esconderse en la cámara frigorífica. La vergüenza de su pasado todavía la acechaba a veces. Pero recordó las caras de la gente en el albergue. Recordó a la niña del arroz. Recordó lo que había aprendido sobre el valor de la dignidad. Se alisó el delantal, respiró profundo y caminó hacia la mesa. «Buenas tardes, señor de la Vega», dijo Claudia. Su voz era firme, respetuosa, pero carente de ese tono adulador que solía usar con los ricos. ¿Desea ver la carta o prefiere que le traiga lo de siempre? Sebastián la observó detenidamente. Buscó rastros de la antigua tirana en sus gestos, en sus ojos. No encontró ninguno. Vio líneas de expresión nuevas alrededor de su boca, marcas de cansancio, pero también vio una luz en su mirada que antes estaba apagada por la ambición. «Solo agua, por favor, Claudia», dijo Sebastián. «Y si tienes un momento, siéntate». Claudia trajo el agua y, titubeando, se sentó en el borde de la silla frente a él, entrelazando las manos sobre su regazo. «He leído los informes de Mateo», comenzó Sebastián, tomando un sorbo de agua. «Dice que eres la primera en llegar y la última en irte. Dice que has cubierto turnos de compañeros enfermos sin quejarte. Y la directora del comedor de la Esperanza me envió una carta la semana pasada». Claudia bajó la mirada, nerviosa. «¿Una carta?» «Sí. Dice que te has convertido en una parte esencial de su equipo de voluntarios. Dice que ya no solo vas a servir comida, sino que te quedas después de tu turno para ayudar a organizar las donaciones de ropa. Dice que conoces a las personas por su nombre». Claudia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Al principio lo odiaba, señor», admitió ella, con una honestidad brutal. «Odiaba el olor, odiaba la gente, lo odiaba a usted por mandarme allí. Pensé que era un castigo cruel. ¿Y ahora?» Claudia levantó la vista, y por primera vez en años, lloró frente a un hombre sin intentar manipularlo. Eran lágrimas silenciosas. «Ahora me doy cuenta de que usted me salvó la vida», dijo ella. «Yo era pobre, señor de la Vega. Tenía un sueldo alto, vestía ropa cara y manejaba un buen auto, pero era miserablemente pobre por dentro. Estaba vacía. Pensaba que valía por lo que tenía en el banco o por el puesto que ocupaba. Cuando me quitó todo eso, cuando me obligó a mirar a los ojos a quienes no tienen nada, me di cuenta de que ellos tenían más dignidad en un plato de sopa que la que yo tuve en toda mi carrera». Se secó una lágrima rápidamente. «El otro día, en el comedor, un hombre me dio las gracias por servirle un vaso de agua. Me lo agradeció como si le hubiera dado oro. Y recordé lo que le hice a usted. ¿Cómo le negué un vaso de agua a un ser humano? La vergüenza que siento no se va a ir nunca, pero al menos ahora sé lo que cuesta ganarse el respeto, no por el cargo, sino por la persona». Sebastián sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de satisfacción paternal. El acero se había forjado, la impureza se había quemado. «El respeto se gana cuando se da, Claudia», dijo él suavemente. «Y la vergüenza es un buen maestro, siempre y cuando no te paralice. Has cumplido tu penitencia, has limpiado tu desastre, literal y metafóricamente». Sebastián sacó un sobre de su saco y lo puso sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó ella, temiendo que fuera su liquidación final. «Es tu nuevo contrato». Claudia lo miró confundida. «¿Nuevo contrato?» «Mateo necesita una mano derecha», explicó Sebastián. «Alguien con experiencia operativa, pero que ahora tenga también el corazón para entender la filosofía de esta empresa. No vas a ser gerente general. Ese puesto es de Mateo, y se lo ha ganado a pulso. Pero te ofrezco el puesto de jefa de sala. Supervisarás el servicio, entrenarás a los nuevos camareros, y te asegurarás de que nadie, absolutamente nadie,
Se ha tratado con menos de la excelencia humana que ahora conoces. Claudia tomó el sobre con manos temblorosas. Jefa de sala. Era un ascenso respecto a ser camarera, pero un escalón abajo de lo que fue. Sin embargo, para ella, en ese momento, se sentía como el mayor honor de su vida. ¿Lo aceptas?, preguntó Sebastián. Sí, señor. Gracias. No le fallaré. Y, señor de la Vega. Claudia dudó un momento. Gracias por no despedirme ese día. Gracias por darme la oportunidad de ser alguien de quien no tenga que avergonzarme cuando me miro al espejo. No me des las gracias a mí. Yo solo te puse en una situación. Era tu decisión verlo como un castigo o una oportunidad. Me alegra que hayas escogido lo segundo, dijo Sebastián, poniéndose de pie y abrochándose el saco. Sebastián le tendió la mano, y Claudia la estrechó. Fue un apretón firme, de iguales. Antes de irse, Sebastián caminó hacia la entrada donde estaba Mateo. El joven gerente lo miraba con expectación. ¿Todo bien, jefe?, preguntó Mateo. Todo perfecto, Mateo. El barco está en buenas manos. Por cierto, ¿cómo sigue tu madre? La cara de Mateo se iluminó como un sol. Excelente, señor. La operación fue un éxito gracias al bono que usted me dio. Ya está en casa, caminando. Me ha pedido que le diga que reza por usted todos los días. Dile que guarde esas oraciones. Uno nunca sabe cuándo tendrá que volver a vestirse de vagabundo, bromeó Sebastián, dándole una palmada en la espalda. Sigue así, hijo. Estoy orgulloso de ti. Sebastián salió de la Corona. El sol brillaba en lo alto, reflejándose en las letras doradas del restaurante. Mientras su auto se alejaba, mezclándose con el tráfico de la ciudad, la vida en el restaurante continuaba. Adentro, Claudia ayudaba a un mesero novato a doblar servilletas, riendo de un chiste malo, mientras Mateo saludaba a una pareja de ancianos que acababa de entrar. La historia de la gerente que humilló a un millonario se convirtió en una leyenda urbana entre los empleados de la ciudad, una advertencia susurrada en las cocinas y pasillos. Pero para quienes trabajaban en la Corona, la moraleja era mucho más profunda y tangible. Aprendieron que la ropa no hace al hombre, que el dinero no compra la clase y que la verdadera autoridad no se impone con gritos, sino con el ejemplo. Aprendieron que nunca debes mirar a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. Porque al final del día, cuando nos quitamos los trajes caros o los uniformes sucios, todos tenemos la misma hambre de dignidad, y la vida, en su infinita sabiduría, siempre encuentra la manera de servirnos exactamente el plato que nos merecemos.